Bueno, voy a retomar a partir de esta diapositiva. Aquí entonces podríamos ver cómo el complejo de la gamma TORC, que son las proteínas que se ven en azul en la parte izquierda de la figura, se iban a organizar para poder, a partir de aquí, empezar a reclutar a las tubulinas y de esta manera tener la nucleación que se iba a extender por toda la célula. Ahora, la formación de este complejo de gamma TORC es tan importante que tiene varias regulaciones. Podemos ver en la parte superior de la figura, por ejemplo, cómo tenemos una nucleación que parte del aparato de Golgi. Entonces, de aquí van a partir los microtúbulos. Tenemos la clásica en medio, ¿verdad? Donde está partiendo el centrosoma. Y tenemos otro tipo de nucleación donde va a haber ramificaciones porque la nucleación se va a hacer sobre los mismos microtúbulos. En la parte de abajo podemos observar que va a depender la regulación también de la activación de las gamma TORC, es decir, en el momento en que se van a empezar a unir. Va a depender de la composición. Si se fijan en la parte de abajo tenemos diferentes GCPs, por ejemplo, y tenemos diferentes anillos de tubulina también. Va a depender del doblez y de las maquinarias de degradación, es decir, que también estén dobladas las proteínas para tener su estructura cuaternaria y poder hacer bien el complejo, o si ya cumplieron su ciclo, cómo se tienen que degradar estas proteínas para ser reemplazadas. Y vemos finalmente que también se pueden agregar modificaciones post-transduccionales, es decir, en ocasiones se van a tener que agregar grupos prostéticos. Y aquí vemos un experimento clásico que es el lavado del locodazol. El locodazol es un compuesto que va a interferir en la polimerización de los microtúbulos, interfiriendo en el hecho de que se puedan agregar los dímeros libres. Entonces lo que están viendo en la figura es cómo van quitando este compuesto y a medida que lo van quitando otra vez empieza la polimerización. Se aprecian perfectamente los microtúbulos formándose a partir de las nucleaciones. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar del centrosoma, que es este tipo de cuerpos que se encuentran localizados al lado del núcleo y es donde van a empezar a irradiar los microtúbulos. Estos centrosomas van a tener un par de centriolos que van a estar dispuestos de una manera perpendicular, lo cual es bastante conveniente porque además de que van a girar, van a permitir entonces irradiar microtúbulos en todos los sentidos. Estos centriolos tienen aproximadamente 250 nanómetros de diámetro, que es bastante grande, y cada uno va a estar formado por 9 paquetes de 3 microtúbulos. Bueno, y en esta figura podemos ver ya en forma dentro de la célula cómo van a estar dispuestos los microtúbulos que van a estar nucleando a partir de las gamma TORC, y vemos los CEMTOCs, los centros organizadores de los microtúbulos también. Igualmente vamos a poder apreciar los filamentos de actina y los filamentos intermedios, cómo están dispuestos entre célula y célula. Igualmente vamos a poder apreciar cómo están dispuestos los filamentos de actina, así como los filamentos intermedios que están sujetando una célula con otra. A esto me refería con la disposición perpendicular que tienen los centriolos dentro del centrosoma. Ustedes pueden ver que también es un cuerpo redondo, entonces eso va a permitir que gire y que disponga los microtúbulos hacia todas las partes de la célula. Y aquí pueden apreciar cómo los centriolos que están inmersos en esta matriz pericentriolar pueden irradiar microtúbulos hacia todos los orígenes de la célula. Por algo muy importante que sucede en este tipo de estructuras es que se respeta la polaridad, principalmente la de los microtúbulos. Ustedes ven del origen del centrosoma hacia los destinos finales de estos microtúbulos, tienen una polaridad que es positiva. Esto va a permitir entonces que las quinesinas y las dineínas aprovechen esta polaridad también, principalmente para que puedan transportar vesículas. Pero esta polaridad sirve para otras cosas también, como viene aquí en el pie de la figura.
va a ser para la organización de los organelos, para la orientación de los microtúbulos y que se organicen también los hematocs. Y aquí se aprecia muy bien esta estructura 9-3 de los centriolos, su disposición perpendicular. Entonces siempre vamos a tener un centriolo madre y un centriolo hijo. Es importante que eso lo noten. Se ve en la figura de la derecha, porque eso va a tener que ver con el ciclo celular. Bien, y si comenzamos por ver la figura en el número 1, vamos a ver cómo estos centriolos poco a poco se van a empezar a separar. En el número 2 ya vemos que se van a duplicar, es muy importante. Entonces, tanto la madre como el hijo se van a duplicar y luego van a empezar a crecer. Ya en el número 4 vemos cómo empiezan a madurar y van a tener en el 5 una migración que es indispensable porque se va a formar el luso cromático que va a dar inicio a la anafase. Y vemos cómo ya en plena división, en el 7, se van a volver a separar. Y como ya veremos más adelante en ciclo celular, cuando se forma el áster, es decir, ya tenemos los centriolos, cada uno migró hacia un lado de la célula, van a contribuir entonces jalando los cromosomas para que puedan separarse. Y así se apreciarían en la vida real. Pueden ver que son 9 tripletes de microtúbulos rodeados de este material pericentriolar. Y abajo vemos los microtúbulos solos. Y como parte complementaria de los microtúbulos tenemos estructuras sumamente importantes que están conformadas por las proteínas asociadas a los microtúbulos, las MAPs. Porque estas proteínas además permiten un vínculo especial con los organelos y con la membrana, y eso va a permitir entonces que se establezca una especie de armazón permanente donde van a poder situar a los organelos en ciertas partes de la célula y la disposición que van a tener con la membrana y el aparato de Golgi. Estas MAPs se van a clasificar en dos grupos según su peso molecular. Así vamos a tener aquellas de alto peso molecular que van de 200 a 1000 kilodaltons y se van a apreciar de una manera muy conspicua como proyecciones de 10 nanómetros de longitud y van a estar perpendiculares a la pared del microtúbulo. Y tenemos otras que no son menos importantes por ser pequeñas, que van de 28 a 62 kilodaltons, que son, por ejemplo, la profilina y las tau, de las cuales voy a hablar más adelante y lo voy a ilustrar con el problema del Alzheimer. Y estas no forman proyecciones porque no son tan grandes, pero le van a dar una especie de vista rugosa al microtúbulo. Bueno, en esta microfotografía es más que evidente la gran importancia que tienen las MAPs de alto peso molecular. Entonces pueden ver cómo sobrepasan a los microtúbulos y se ve también el espaciamiento que van a tener en la fotografía que está abajo. Mientras que las tau, por ejemplo, que son proteínas más pequeñas, únicamente le van a dar esta característica como de rugosidad al microtúbulo y obviamente va a hacer que se vean más amontonadas, ¿verdad? Porque dejan menos espacios entre los microtúbulos. Lo que vemos en esta imagen es algo sumamente delicado. Podemos ver en la parte de arriba una neurona sana y cómo tiene estas proteínas que están permitiendo la estabilidad de los microtúbulos. Y vamos a ver en la parte de abajo una neurona que tiene ya un problema. ¿Por qué? Porque se desintegran los microtúbulos. Y esto va a pasar porque se van a desestabilizar justamente las tau, que son los que están manteniendo la estructura. Ahorita vamos a ver cómo sucede esto. Muy bien, en la parte de la izquierda podemos ver una neurona sana y podemos ver cómo las tau van a estar estabilizando los microtúbulos que están corriendo por dentro de la neurona, que ustedes saben que son indispensables para el desplazamiento de las vesículas de neurotransmisores para que lleguen al espacio sináptico. Pero ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una hiperfosforilación de estas tau. En este momento se van a despolimerizar y luego vamos a ver que los mismos polímeros van a tender a ser oligómeros, se forman helicoides pareados y de aquí se van a empezar a formar amasijos neurofibrilares. Esto va a matar a la neurona, obviamente, pero además estas tau van a salir y van a contaminar otras neuronas. Entonces las tau son muy importantes porque tienen una gran cantidad de sitios de fosforilación, se conocen aproximadamente 85, y se sabe que 28 son altamente fosforilados en los cerebros que tienen
Alzheimer. Bueno, aquí pueden observar la estructura de las tau. Las tau tienen 4 dominios principales. Van a tener un dominio acídico en la región aminoterminal que está a la izquierda. En la parte de medio van a ver un dominio que es rico en prolina. Y muy importante, tienen una región donde se ven 4 dominios repetidos que están marcados con R, R1, R2, R3, R4. Y esos son muy importantes porque son los dominios que tienen los dominios de unión a los microtúbulos. Y finalmente tenemos el carboxilo terminal. Entonces aquí en esta parte donde tenemos los del R1 al R4, como pueden ver hay una gran cantidad de quinasas que pueden fosforilarlos. Y van a fosforilar estos dominios en residuo serina. Si sucede eso, entonces se van a desestabilizar los microtúbulos y en estos sitios de fosforilación van a ser sustituidos por ácido glutámico, por ácido aspartico, y específicamente en ciertas serinas, y eso es lo que causa que se desestabilicen por completo los microtúbulos. En esta figura van a poder apreciar cómo se forman estas placas seniles que provienen de los amasijos neurofibrilares que estuvimos viendo. Entonces se nota en la figura de arriba una neurona sana, en la figura de la derecha las placas amiloides. Y obviamente ya se ve en la parte de abajo estas placas y las neuritas distróficas que se van formando. En esta enfermedad va a haber una proteína central de suma importancia que es CDK5, es una quinasa. Cuando tiene su actividad normal CDK5, tiene un inductor que es P35. Entonces va a participar en varios procesos como la fosforilación de proteínas del citoesqueleto, en la plasticidad sináptica, en la exocitosis de los neurotransmisores, en la migración, en el desarrollo de las neuronas, en la adhesión celular, en la supervivencia y obviamente a nivel cognitivo y de la memoria. Pero ¿qué pasa? Cuando las neuronas se ven sometidas a diferentes tipos de estrés, como el estrés oxidativo o toxicidad por neurotransmisores como el glutamato, cuando hay problemas a nivel de la mitocondria o cuando hay inflamación, va a haber un influjo de calcio que va a ser muy importante y que va a activar a las calpaínas. Las calpaínas van a activar a P35 y se va a convertir en una proteína que es más pequeña, que es P25, y P25 tiene una unión más fuerte y más perdurable con CDK5. CDK5 activado durante mucho tiempo va a empezar a hiperfosforilar de manera aberrante a varias proteínas. Dentro de estas tenemos a las APPs que vamos a ver a continuación. Tenemos la formación de amasijos neurofibrilares como consecuencia también. Va a haber hiperfosforilación de la parquina y de la alfa-sinucleína que también vamos a revisar y de la huntingtina, que es una proteína que está relacionada con la enfermedad de Huntington. Eso va a originar obviamente que se doblen más las proteínas y cambios conformacionales. Va a generar agregados insolubles que van a interferir en el transporte de las proteínas y en la actividad sináptica y van a llevar finalmente a la neurodegeneración y a la muerte de las neuronas que tienen que ver entonces con enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral y Huntington. Bien, en esta figura podemos apreciar la continuación de lo que estábamos viendo. Entonces vamos a tener esta quinasa dependiente de ciclina, que es la CDK5, estimulada todo el tiempo por P25, que iba a permitir la hiperfosforilación de tau. Pero a su vez también vamos a ver que tenemos a la glicógeno sindicasa quinasa 3, que está permitiendo también fosforilar a tau. Entonces tau se va a ver hiperfosforilada por diferentes quinasas y eso va a hacer que se generen estos helicoides pareados que van a terminar haciendo amasijos neurofibrinales y que finalmente van a llevar a la apoptosis de las neuronas. Esta última fosforilación es importante porque si se dan cuenta, tenemos la mutación de las proteínas A beta o de PC1 y esto va a generar una activación atípica de la glicógeno sindicasa quinasa 3, que como ven en la figura de la derecha lleva a la fosforilación de tau, a la activación de las células de la glía, a la depresión de nichos neurogénicos y problemas de memoria. Y obviamente la fosforilación de tau va a llevar a la agregación de tau, como ya vimos. Ahora, tenemos el papel de estas APPs, que son las proteínas precursoras de los amiloides. Si ven la estructura que está dentro del rectángulo en medio, entonces tenemos diferentes colores. Tenemos la parte verde que está hacia abajo,
que se llama ACID, tenemos la parte roja que se llama P3 y tenemos la parte amarilla que está reunida con esa hélice que se ve en color azul, que es la SAPP alfa. Entonces, si vemos a la izquierda primero, se van a ver las vías secretorias constitutivas no amiloidogénicas y vamos a tener primeramente una alfa secretasa que está cortando la parte amarilla de la parte roja. Esto permite que se libere este fragmento SAPP alfa, que tiene funciones neuroprotectivas y neurotróficas. Por otra parte, va a actuar una gamma secretasa que va a permitir que se parta en P3 y ACID, y hasta ahí todo va a ir bien, pero si tenemos, ¿verdad?, que empieza a mutar APP y además que intervengan otras enzimas, vamos a tener que va a intervenir una gamma epsilon secretasa que va a cortar la parte verde de la parte roja que queda pegada finalmente con la parte amarilla, porque la beta secretasa únicamente cortó esta hélice azul que está marcada como ASPP beta, y empieza entonces la agregación de los amiloides. Eso se van a oligomerizar, después hacen fibrilas y después las placas, como ya hemos visto. Ahora, ¿cuál es el papel de esas proteínas amiloides? Cuando nosotros vemos que existen bajos niveles de esas proteínas amiloides, van a tener propiedades neurotróficas, es decir, van a permitir que se formen sinapsis y que crezcan las neuritas. Van a tener un rol importante entonces también en la neurogénesis, principalmente en el hipocampo. Van a contribuir a la modulación de la plasticidad sináptica y la formación de memoria, y van a actuar también para defender a las neuronas de las agresiones de los metales pesados como cobre, zinc y fierro. Tienen actividad antioxidante y van a tener un rol importante en mantener la barrera hematoencefálica, y además van a participar en la homeostasis del calcio. Pero ¿qué sucede si se presentan altos niveles de esas amiloides? Entonces va a cambiar completamente el panorama, porque vamos a ver que estas tienen propiedades neurotóxicas, van a contribuir primeramente con la reducción de la adquisición de la memoria por la interrupción de la sinapsis, van a alterar también la unión de los metales, van a tener efectos prooxidativos, van a generar peroxidación de lípidos, van a inducir una deshomeostasis de calcio que además va a contribuir otra vez a la activación de las calpaínas y va a hacer un efecto en cascada, y sobre todo van a alterar la respuesta colinérgica, que va a intervenir con movimientos no controlables en los músculos, por supuesto. Bueno, esta figura resume lo que venimos viendo. Tenemos una neurona sana en la parte de arriba, una neurona que ya empezó a sufrir todos estos cambios de fosforilación en la parte de abajo, y vemos el interior sobre todo, ¿no? Cómo los microtúbulos están intactos, que van a permitir que las vesículas con neurotransmisores lleguen hasta el espacio sináptico, y cómo en la neurona enferma ya las tau hiperfosforiladas no permiten que estén integrados de manera constitutiva los microtúbulos. Eso va a permitir su desintegración, y obviamente ahí vemos esta vesícula con neurotransmisores, como ya no va a llegar a su destino. Obviamente esto tiene una repercusión en el volumen del cerebro, además del daño físico, y podemos ver entonces un cerebro sano a la izquierda, como está íntegro, y ya el cerebro con la formación de placas y las neuronas atrofiadas del lado derecho, que es el caso del Alzheimer. Y eso se terminaría viendo de esta manera. Entonces, un cerebro sano a la izquierda, con todo su volumen, y vean las partes que se perdieron ya poco a poco en el Alzheimer. Bueno, uno de los principales papeles de los microtúbulos es el transporte, y esto es porque permite la asociación con los organelos, con las vesículas, y puede mover tanto organelos como vesículas. Ahí pueden ver en la figura del medio cómo están desplazando mitocondrias. Y obviamente en el papel de las neuronas, pues muy importante el papel de vesículas con neurotransmisores. Y además los microtúbulos van a formar una red para los compartimientos celulares que van a estar rodeando la membrana para mantener la organización tubular del retículo endoplasmático. Y algo que vamos a ver posteriormente es que estos microtúbulos se pueden partir
para que avancen y permitan también el avance de organelos y vesículas. En esta figura se puede apreciar cómo los microtúbulos que están pasando por el medio están dándole esta forma y manteniendo en su lugar al retículo y al aparato de Golgi. Bueno, una cosa que es de destacar es que no se distribuyen al azar los microtúbulos, son organizados. Ustedes saben que los organizan estos centros organizadores de microtúbulos que se encuentran en los centrosomas y en otros organelos como el aparato de Golgi. Y esto va a permitir entonces que puedan tener eh, una comunicación directa con diferentes partes de la célula y intervenir de esta manera en la forma, el transporte e incluso la división celular, que es importantísima. Entonces, en cuanto a la forma de la célula, junto con el esqueleto de espectrina que ya habíamos visto, van a poder formar la banda marginal de los eritrocitos y de esta manera mantener la forma elíptica y convexa que tienen. Por otra parte, van a ser la parte central de la vaina caudal de las espermátidas y con esto vamos a tener la configuración de la cola de los espermatozoides más tarde. Y finalmente tenemos las células epiteliales, que junto con los filamentos intermedios, los microtúbulos van a contribuir al mantenimiento de la forma celular. En esta figura, en las espermátidas en diferenciación, podemos apreciar en la parte de abajo cómo el centriolo distal está empezando a formar el axonema. En la figura B ya vemos cómo el axonema está más completamente formado y eso va a dar obviamente lugar a la movilidad de la cola de los espermatozoides. Y esto permitirá que por su configuración, como veremos más adelante, con la ayuda de las dineínas, exista un movimiento de un lado hacia otro que es el que va a permitir que avancen en su lado los espermatozoides. Muy bien, en esta figura podemos apreciar justamente al lado derecho del núcleo el mTOC, el centro organizador de los microtúbulos, y cómo salen estos para diferentes partes de la célula. La relación que tienen con los filamentos intermedios, que ahí vemos que están con los desmosomas, y obviamente también el vínculo que van a tener finalmente con los filamentos de actina que están saliendo de las adherence junctions. Aparte de los procesos que hemos visto en los que participan los microtúbulos, dentro del transporte celular vamos a tener el desplazamiento de los melanóforos de peces, anfibios o reptiles. Y eso es muy interesante porque van a poseer numerosas prolongaciones citoplasmáticas por las que van a migrar los gránulos de melanina. Eso va a permitir el cambio de coloración y sobre todo en las respuestas criptogénicas de los peces, que pueden ser muy rápidas, o de los insectos, pues van a tener un papel valioso para su escape. También participan en la exocitosis, en la endocitosis y el tráfico de vesículas, como veremos. Entonces, las vesículas de secreción van a viajar desde el aparato de Golgi hasta la membrana plasmática y ahí, con la ayuda de la RAP, se van a poder fusionar a la membrana para que puedan sufrir su exocitosis. Van a ser también parte estructural en la formación de la pared celular, particularmente las células vegetales. Van a tener diferentes microtúbulos periféricos que se van a disponer de manera paralela a las microfibillas y con esto van, y también van a poder ser parte estructural, como es el caso de la pared celular de las células vegetales, en donde vamos a tener microtúbulos periféricos que se van a disponer de manera paralela a las microfibrillas de celulosa de la pared celular. Aquí podemos apreciar el cambio de color en los peces. Vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de la izquierda tenemos a los melanosomas que están dispersos, que son las vesículas que llevan la melanina, y llega un momento dado en que se pueden concentrar, se agregan, y en ese momento las células se van a ver más claras. A continuación vamos a ver una fotografía de cómo se vería en la vida real esto. Entonces aquí se pueden ver los melanosomas dispersos y cómo las células se van a ver entonces más oscuras, como pueden ver en la parte de abajo, y cómo hay unas células que van concentrando o agregando los melanosomas, que son las que se ven en medio, y entonces se van a ver más claras. Ese es el caso de este anfibio. Podemos ver cómo los melanóforos están sumamente dispersos, se ve oscuro, pero tiene la capacidad de cambiarlos de una manera muy, muy rápida, casi de inmediato, por este fenómeno de criptogénesis.
Ahora, ¿cómo se da ese desplazamiento de los melanosomas? Lo podemos ver en la figura que está arriba a la izquierda. Son vesículas que literalmente son cargadas por las proteínas motoras, por las kinesinas y las dineínas, que nos llevan hacia el centro o hacia la periferia de la célula, como pueden ver en la microfotografía que está abajo. Y en la que está más abajo todavía ya pueden ver varios melanosomas concentrados. Es el caso de este pez. Este pez es exactamente la misma especie, pero tiene un patrón de coloración diferente dependiendo si va a estar en cortejo, si está alimentándose de una manera, etcétera. Otros dos papeles importantes que tienen los microtúbulos van a ser el desplazamiento de los receptores de membrana y las hormonas. Así vamos a tener que varios receptores y vesículas de exocitosis de hormonas se van a encontrar conectados con microfilamentos a haces de microtúbulos que se encuentran bajo la membrana plasmática. Y esto va a intervenir entonces en el desplazamiento de los receptores por la membrana. Básicamente es el down regulation de los receptores o la floración, por ejemplo, de vesículas con GLUTs, etcétera. Y tenemos obviamente el movimiento de los cromosomas. Los cromosomas se van a organizar durante la división celular a lo largo del uso microtubular de la célula, como podemos ver en la figura de la derecha. Y así vamos a ver que vamos a tener proteínas especializadas en cortar una parte de estos microtúbulos que van a permitir que se desplacen rápidamente. A propósito del movimiento de las hormonas, aquí podemos ver este ejemplo, en donde ustedes si tuvieron una ingesta de glucosa, como pueden ver en la parte de arriba, esta glucosa de manera privilegiada va a entrar muy rápidamente en las células beta de los islotes de Langerhans, por esos acarreadores que son los GLUT2. Esto va a permitir que esta glucosa se incorpore a la célula de manera abundante. Lo que va a generar esto es que esta glucosa participe directamente como forma de piruvato en el ciclo de Krebs. Esto va a dar, como ustedes saben perfectamente, lugar a una gran cantidad de ATP. La célula, en este caso, tiene unos canales de potasio que se conocen como canales de sulfonilurea, que van a ser taponeados por esta gran cantidad de ATP. Y esto va a permitir entonces que la célula, en compensación, permita la apertura de canales de voltaje para cationes como el calcio. El calcio, al entrar, no solamente activa un factor transcripcional que da lugar a la transcripción de la insulina, sino que va a permitir la exocitosis de la insulina en vesículas, como ustedes pueden ver, ahí dice gránulos de insulina, y al final tiene la liberación de insulina en la parte de abajo. Bueno, y justamente después de la acción de la insulina, podemos ver cómo en las células de los tejidos se va a incorporar la glucosa. Para eso se requiere que afloren las GLUT4, que son las que ven en estas vesículas. Entonces tenemos a las RAP, que son esas pequeñas bolitas verdes que ven, que son las que van a contribuir al movimiento para llevarlas hasta la membrana. Ahí van a sufrir este proceso que se llama tethering, en donde se van a ensamblar, y luego el docking, donde se empiezan a fusionar. Posteriormente, los GLUT4 van a contribuir a que la glucosa entre en la célula. Y en esta figura podemos ver cómo diferentes tipos de RAP están organizando el desplazamiento de diferentes vesículas, ya sea hacia la parte positiva o negativa de los microtúbulos. En esta figura, en la parte superior, podemos ver cómo receptores tirosino-quinasa, los cuales ya cumplieron su función de interactuar con un ligando, van a ser involucrados en la endocitosis por medio de vesículas de clatrina. Aquí va a haber un sorting, es decir, una clasificación por parte de los endosomas. Si el receptor todavía está sano, el receptor va otra vez a recircularse hacia la superficie. Ahí pueden ver cómo se pueden insertar en la membrana. Y tenemos del lado derecho que algunos receptores se van a meter en balsas lipídicas, que son las secciones rojas que ven ahí, para formar un caveosoma, y también van a ser secuestrados para ser llevados a los endosomas y ser clasificados. De no estar sanos, esos receptores van a ser degradados, como ven en la parte de abajo, porque los van a mandar a los lisosomas. Y en la figura B, lo que ven son las partes donde se altera esta circulación de los receptores en la tumorogénesis. Entonces vamos a ver que es un proceso que se da muy rápido y vamos a tener que estar subiendo a la superficie continuamente, y eso hace que las células crezcan y se dividan más rápido. Y en esta figura podemos apreciar este fenómeno que se conoce como down regulation de los receptores.
es el caso del receptor de la insulina. Aquí pueden ver que es un receptor tirosina-quinasa que va a tener una interacción directa con el substrato del receptor de la insulina, que es esas partes que se ven como marcadas como IRS. Entonces va a sufrir la endocitosis, va a ser clasificado en los endosomas, pero en los endosomas directamente vamos a tener esta insulinasa ácida endosomal que destruye específicamente la insulina, y luego este receptor otra vez va a subir a la superficie. Y tenemos diferentes maneras de poder desactivar a esos receptores, que van desde las proteínas SOX, que son las supresoras de citocinas. Tenemos también la fosforilación de residuo serina por diferentes quinasas, y tenemos fosfatasas que también nos pueden inactivar. Y ahora vamos a hablar de proteínas muy especializadas en cortar los microtúbulos, como la catanina. Bueno, vamos a hablar de esas proteínas que se conocen como catanina spastina. Constan de dos subunidades, una de 60 kilodaltons, que es una subunidad que tiene acción de ATPasa, y una de 80 kilodaltons, que es la subunidad reguladora. Como pueden ver en la figura de la derecha abajo, tienen esta forma de estrellas como los shuriken que usan los ninjas, y lo que hacen es justamente hacer cortes, independientemente de la hidrólisis del GTP de la beta-tubulina. Entonces se van a unir al ATP y se van a oligomerizar en forma de anillo en la pared del microtúbulo, y con esto van a permitir cambios conformacionales y el corte del microtúbulo. Aquí vemos que el corte de los microtúbulos va a estar regulado por diferentes factores, entre ellos factores intercambiadores de nucleótidos, para que quede cargado positivamente con ATP la molécula y pueda tener esa actividad ATPasa, con MAPS de protección, y obviamente la subunidad P80, que es la que controla a la subunidad 60. La actividad de la catanina se presenta para mantener la organización en el citoplasma y liberar los microtúbulos. Vamos a ver que es un proceso importante en el transporte, para mantener el tamaño del uso mitótico y así acelerar el desplazamiento de los cromosomas, y para facilitar el thread milling. El thread milling se refiere a un movimiento que van a tener de corte en la parte extrema distal y ganancia en la otra parte. Entonces es como si estuvieran en una caminadora. Siempre va a tener la misma movilidad. Bien, en esta figura podemos ver la estructura de la espastina y cómo en la parte donde dice B puede realizar cortes cuando se coloca de manera plana, directamente cortando las MAPs, como podemos ver, o poniéndose también de forma vertical. Y generalmente se va a dedicar a hacer cortes en la parte del carboxilo terminal, y los cortes generalmente van a ser para corregir a los microtúbulos cuando estos tienen deformaciones. Aquí vemos un aspecto importante, que es el corte que se realiza a los microtúbulos en el uso mitótico en la parte de arriba, y cómo también los microtúbulos de los axones van a sufrir estos cortes que yo les decía que era para el transporte. Obviamente en la parte de arriba es para el movimiento de los cromosomas. Y así vamos a tener otro tipo de proteínas, por ejemplo, el caso de la patronina. Para los que vieron Harry Potter, es la de espectro patronum, es decir, la proteína de protección de los microtúbulos.